Hola, buenos días a todos. Gracias por venir a esta sesión organizada por el Departamento de Bibliotecas y Documentación. Vamos a ver unas pautas de cómo citar, cómo elaborar e interpretar citas y referencias bibliográficas. Este va a ser el guión que vamos a seguir. Vamos a ver brevemente unos conceptos, los estilos más utilizados, cómo se cita dentro de un texto y cómo se elaboran las referencias bibliográficas, cómo se ordenan después esas referencias bibliográficas al final del texto. Veremos otros recursos como Google Académico y para terminar citaremos brevemente unos gestores bibliográficos que os ayudan a confeccionar la bibliografía. Todos sabemos que la bibliografía es un elemento esencial en cualquier trabajo académico. Nuestro propósito es daros unas breves directrices para elaborar estas referencias bibliográficas y presentarlas en nuestro trabajo. Y bien, vemos que para redactar los artículos, los trabajos, informes, etcétera, tenemos que hacer referencia a las fuentes de información que hemos utilizado para apoyar nuestros argumentos. Citar es hacer una referencia dentro del texto a dichas fuentes de información. La bibliografía al final del trabajo recoge información completa de las fuentes de información que hemos utilizado en el texto. Bien, las citas son una forma de referencia breve que insertamos entre paréntesis en el texto o como una nota a pie de página que identifica la fuente de la que hemos extraído la información. Vemos ahí entre paréntesis un autor y a continuación la fecha. Eso sería la cita dentro del texto. Es el sistema que se denomina autor-fecha, en el cual, pues, como os decía, se colocan los apellidos, el año de publicación, y hay casos también en los que se pueden poner la página donde aparece la cita. La referencia bibliográfica, en cambio, es una descripción más extensa, ordenada alfabéticamente y se presenta al final del trabajo del texto. Incluye elementos fundamentales para identificarlo, pues como son el autor, el título, la editorial, el año. Y ahí tenemos el ejemplo correspondiente de la referencia bibliográfica que hace referencia a que se corresponde con la cita en el texto. Bien, las citas no literales o paráfrasis son ideas de un autor sin incluir la frase literal. Y aquí vemos tres ejemplos donde aparece el autor y la fecha entre paréntesis, y en el último caso, como hemos sacado al autor lo hemos citado dentro del texto, pues no hace falta repetir entre paréntesis, sino simplemente lo apoyamos con la fecha. Las citas textuales, pues si citamos textualmente un documento, el fragmento que copiamos ha de ir entrecomillado y o en cursiva. A continuación, entre paréntesis, anotamos el apellido del autor, el año y, según se quiera, se puede indicar también la página. También si el nombre del autor citado se integra dentro de nuestro escrito, pues tras el entre paréntesis indicaremos el año de publicación y la página en la que se extrae el fragmento. Es más o menos lo que veíamos en las diapositivas anteriores. Y en cambio, cuando la cita es textual y es un párrafo de mayor tamaño, pues debemos copiarlo en párrafo aparte, sangrado a la derecha y a la izquierda, y en un tipo de letra más pequeño, los caracteres más pequeños. Bien, pues las citas en el texto son una alusión, informan al lector de que se está citando en ese punto e indica que la información no es original. Ahí lo vemos, hemos sacado al autor en el texto y la fecha entre paréntesis. La información completa de la referencia aparece en la bibliografía y ahí vemos la referencia correspondiente. ¿Por qué citamos? Pues bien, estas son unas de las razones más importantes, que es para reconocer al autor por su trabajo, para buscar las fuentes de información citadas en nuestro trabajo, para otorgar credibilidad al trabajo, informe, etcétera, que estemos presentando, para demostrar dominio del tema,
pues viendo un listado de referencias bibliográficas, se supone pues que hemos hecho un trabajo de investigación y nos hemos estado documentando. Y una de las razones fundamentales es para evitar el plagio. No podemos citar sin darle la autoría al autor que realmente ha sido la cabeza pensante, ¿no?, por así decir, de ese texto. Debemos citar siempre cuando la fuente original de frases copiadas sea literalmente la fuente original de ideas o textos de otros autores que se parafraseen o se reproduzcan con otras palabras. Bien, pasamos a ver los estilos de citación, de construcción de las referencias bibliográficas. Hay muchos, aquí os presento estos. ACS, APA, Chicago Turabian, la norma ISO, MLA o Vancouver, pero los más utilizados en humanidades son estos: APA, Chicago, ISO y MLA. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos, aunque ya os adelanto que nos vamos a centrar en la norma ISO, que es la norma internacional. El estilo APA es de la Asociación Americana de Psicología, pero se utiliza más allá de lo que es esa materia y más allá de lo que es el Estado americano. Ahí os dejo unos URLs, unos links, por si queréis indagar más en este estilo. El estilo Chicago también se conoce como Turabian y es el que más se utiliza en lo que son las humanidades. También como característica es que utiliza más las notas a pie de página o al final del texto. Igualmente, pues ahí os dejo un poquito bueno, unos links para que podáis indagar más. La norma ISO, que es la que vamos a ver, es un estándar internacional y son recomendaciones pues muy generales que sirven para cualquier tipo de documento. Y por último, el estilo MLA, que aunque está centrado en lingüística y literatura, se puede utilizar para las diferentes disciplinas. Bien, como os decía, nos vamos a basar en la norma ISO 690-2010. Sabéis que la mayoría de las normas ISO tienen su correspondiente norma UNE, que es la norma española, pero en el caso que nos ocupa, pues todavía no se ha hecho la traducción. Vamos a ver ahora unas pautas generales para elaborar las citas. Bien, pues los datos de la referencia se extraen del documento citado, es decir, pues el documento original, el documento fuente. Los nombres de pila de los autores pueden reducirse a sus iniciales. Cuando existen varios autores se separan por punto y coma y un espacio. Si son más de 3 se indica el primero añadiendo la abreviatura et tali. Si la obra es anónima, el primer elemento de la referencia será su título. Cuando el autor es una entidad, se transcribe el nombre de la misma, tal y como aparece en la fuente, seguido de la sección si existe, y separadas ambas por punto y coma. Después de los apellidos y los nombres de los editores, coordinadores, se añadirá la abreviatura correspondiente a la función que realizan, ¿vale? Los subtítulos se pueden incluir después del título, separados por punto y espacio, o sea, por 2 puntos, perdón, y espacio. La edición se hará constar como aparezca en la obra, siempre que sea una edición distinta a la primera. Si fuera la primera edición no hace falta poner nada. Y el lugar de publicación se cita en la lengua en la que esté. Bien, vamos a ver unos tipos de documentos para ver cómo se hace la referencia bibliográfica. Y esto pues os recomiendo que volváis sobre ello porque aquí prácticamente pues lo vamos a leer tal cual. O sea, pues os pongo para una monografía o manual, la referencia se saca pues con los apellidos en mayúscula, separado por coma, la inicial del nombre del autor o a continuación el año separado por punto, luego el título de la obra en cursiva,
Si tiene subtítulo también se pone a continuación, separado por 2 puntos en cursiva, etcétera, ¿no? Pues lo veis ahí, edición, si no es la primera, sí que se indica, si no, pues nada. Sí que es importante en este caso que si podéis poner el ISBN, pues se recomienda para que no haya equívocos a la hora de que otra persona vaya a buscar la obra original, y hay veces que coinciden todos los datos, pero el ISBN pues lo hace inconfundible. Veis que en la parte superior es la monografía en papel, y en la parte inferior os he puesto un documento digital. Se citaría prácticamente de la misma manera, como veis. Simplemente hay que hacer esta nota entre corchetes en línea para indicar que es un documento que está en línea. También se añade la fecha de consulta entre corchetes, y en este caso, si no se dispone de ISBN, además de poner la URL, podemos poner el DOI si es que lo tuviera, ¿vale? Que es este numerito, es un número de identificación basado en el ISBN, y eso siempre y cuando lo tenga. Eso lo tiene que gestionar bien el autor, bien el editor de la revista o del manual que lo haya publicado. Pues bien, pasamos a ver un artículo de revista que es muy similar. Se referenciaría pues sacando los apellidos en mayúscula del autor, a continuación de la inicial, el año, el título del artículo y luego el título de la revista en cursiva, ¿vale? El número del volumen, si tiene fascículo, las páginas inicial y final y el ISSN. En cambio, para el artículo digital, pues igual, tenemos que poner, igual que el caso anterior de la monografía, tenemos que poner que es un documento en línea, entre corchetes, cuando lo hemos consultado, también entre corchetes, y si tiene número DOI. En el caso de que no tuviera número DOI, podemos poner la URL, ¿vale? El número DOI, como os explico en esta diapositiva, es un número que identifica a un documento y es único y permanente. Hay veces que vamos a consultar un PDF, por ejemplo, y resulta que no va, no lo encontramos. Es un enlace roto, y eso muchas veces es porque cambian los ficheros, los cambian de servidor y ya no podemos acceder al contenido. El número DOI es lo que hace que esto no ocurra, ¿vale? Es un enlace permanente. Bien, seguimos con los tipos de documentos. Para referenciar la comunicación en un congreso, pues más o menos tiene el mismo formato que el artículo de revista. Vamos de la parte específica al todo. Entonces vemos ahí primero, pues se referencia lo que es el autor y el título de la comunicación en este caso, y luego se referencia, empezando por en, que es donde se encuentra, pues la obra mayor, pues con los apellidos y las iniciales de los editores, coordinadores, etcétera, que hayan trabajado, el título del congreso en cursiva, si tuviera subtítulo igualmente, el lugar, fecha, etcétera. Y en este caso, pues tendríamos que indicar las páginas de la comunicación que forma parte de ese compendio. Esto es también muy similar, la contribución dentro de una obra colectiva. Igualmente, pues empezaríamos referenciando los apellidos del autor, el año, el título de la contribución y lo que es luego la obra genérica donde lo contiene. Y bueno, pues como os decía antes, indicar también que que está muy bien indicar el ISBN para que no haya lugar a dudas. Y vamos a ver los documentos de la web. Bien, pues aquí se referenciaría el nombre de la entidad, que muchas veces coincide con el título de la página incluso, con lo cual se podría suprimir, no hay que duplicar la información.
el año, el título, si hubiera que ponerlo en cursiva con el subtítulo, indicamos que es un sitio web y luego también, al igual que en los casos anteriores en los formatos digitales, hay que indicar el día cuando lo hemos consultado y que está disponible pues, la URL. Bien, todos los documentos anteriores, pues para hacer la referencia bibliográfica está recogido en la norma ISO. Pero este tipo de documentación que encontramos desde hace unos años a esta parte sobre la web social, pues no está recogido por la norma ISO, que sabéis que, pues que se tarda mucho en elaborar y luego además se tarda aún más en traducir a otros idiomas. Pues MLA y APA sí que lo han recogido y entonces os pongo a modo de comparativa esta tablita. Veis ahí que se puede ya referenciar el post de un blog, un vídeo de YouTube, un tweet, el post de Facebook e incluso un correo electrónico. ¿Vale? Entonces, pues ahí os lo dejo. No sé si en vuestro trabajo se os ha pasado alguna vez pues hacer este tipo de referencias, ¿vale? Pero que sepáis que ya estos estilos ya lo han recogido. Bien, pues una vez que hemos elaborado las referencias, hay que ordenarlas al final del texto. Y pues iría más o menos como un apéndice, de manera que cualquier persona leyendo un tramo del texto encuentre una cita y desee conocer los detalles completos del documento, pueda encontrar el documento original. Se suele ordenar por autor, fecha, pero aún así os indico unas pequeñas reglas para ordenarlo. Primero sería por autor, pues veis ahí, se ordenan alfabéticamente por su primer elemento, autores, entidad o título. Después se ordenaría por fecha, si el primer elemento es igual, se ordenan por el segundo, que es el año. Si hay varios autores, pues primero se referenciaría el del mismo autor, luego si llevan dos, luego si llevan tres y si son más de tres, pues se indicaría con la abreviatura etal. Otras responsabilidades, pues en este caso es si hay varias referencias con el mismo primer elemento, desempeñando otras funciones, además de las de autoría, se ordenan primero aquellas en las que se ejerce la autoría y luego otras por orden alfabético. Y luego al final, si tenemos varias referencias con el primer elemento y el mismo año de publicación, se ordenan por el título y se distinguen con una letra consecutiva, agregada al año. Veis aquí este caso, que coinciden el autor, los autores, el año, y aquí hacen una diferenciación con las letras por orden alfabético A y B, aunque también está ordenado por el título, aproximación y construcción. Bueno, pues ya en la recta final de la presentación, comentaros que hay otros recursos que nos ayudan a construir las referencias bibliográficas. Es el caso de Google Académico, en el cual si hacemos una búsqueda, en este caso he buscado gramática de la lengua, salen varios resultados, he elegido el primero al azar. Veis aquí que aparece un enlace que pone citar. Entonces, si pulsamos sobre él, nos sale esta pantallita con las referencias bibliográficas ya construidas en distintos estilos, APA, ISO y MLA. Pues cada uno de vosotros en este caso elegiría el que mejor le fuese con su trabajo y pues se lo podría copiar y pegar en vuestro documento y tiraríamos. Haceros referencia a esta otra línea donde os aparecen diferentes gestores de referencias bibliográficas. En el caso de la red de bibliotecas pone a disposición RefWorks, que es de acceso gratuito para todos vosotros que tenéis carné de la biblioteca. Con lo cual, si pinchamos aquí, nos aparece RefWorks con nuestro carné, nos podríamos llevar ya la referencia a nuestro gestor. ¿Vale? Bien. Estos recursos que os cito en esta tabla pues son de las mismas características que Google Académico.
simplemente os dejo ahí las referencias para que si estáis más interesados pues podáis, pues tengáis la información a vuestra disposición. Y bien, os recomendamos encarecidamente, sobre todo si tenéis un trabajo en el que utilicéis muchas referencias y demás, pues que al final el uso de los gestores bibliográficos os ayudan a almacenar y a ordenar todas estas referencias y que en un futuro además podáis volver sobre ellas y las tengáis ordenadas. Los gestores bibliográficos son aplicaciones que permiten capturar, archivar y organizar referencias y documentos, editar bibliografías y textos con citas y referencias en múltiples estilos y compartir la información. Estos gestores facilitan tener una base de datos personal con tu propia documentación y sobre esa base de datos te proporciona diversas prestaciones. Es como ir construyendo nuestro propio sistema de información científica. Los gestores se utilizan como destino de la exportación de resultados de los buscadores y bases de datos. Por ejemplo, desde nuestro catálogo de la biblioteca tenéis un acceso directo a RefWorks. Cuando hacéis una búsqueda bibliográfica os sale un registro que os interese y tenéis la opción de exportarlo a RefWorks. Y lo que os decía para terminar, pues que la red de bibliotecas cuenta con este gestor que está a vuestra disposición. Bien, os cito otros gestores para que tengáis conocimiento de ellos. Algunos son de uso gratuito, como este, pero hay otros como EndNote, Mendeley, Papers, RefWorks y Zotero, ¿vale? Y nada más, para concluir, pues deciros que lo más importante al elaborar una bibliografía es la coherencia y la homogeneidad de las referencias. O sea, no podemos estar utilizando dentro de un mismo trabajo un estilo APA, encontrar luego un estilo ISO o el estilo MLA. O sea, tenemos que decidir qué estilo vamos a utilizar y ser coherentes a lo largo de todo el trabajo. Podemos incurrir en plagio si no especificamos el origen de los textos, ideas o trabajos de otras personas. Y por eso es importante hacer las referencias a los trabajos en los que nos hemos basado. Cada cita dentro del texto siempre tiene que apuntar a una referencia bibliográfica al final del trabajo. Las referencias hay que presentarlas de forma ordenada y os recomendamos pues, que, ya que lo tenemos a disposición, utilicéis un gestor de referencias bibliográficas. Os dejo un poquito de bibliografía también sobre el tema y nada más. Daros las gracias y no sé si tenéis alguna pregunta, es el momento. Cuando coges un texto en otro idioma y tú mismo lo traduces al castellano, ¿cómo indicas luego a pie de página o en la cita que esa traducción la has hecho tú? Bueno, la traducción no la tienes que indicar. ¿No se indican las traducciones entonces? Yo creo que no. Con indicar el documento fuente, el documento original, es suficiente. Vale, porque claro, ya no sería cita literal. Claro, pero incluso puedes hacer una interpretación. O sea, es que depende de si estás traduciendo una obra como tal o si tú has utilizado un texto en inglés para hacer tu texto en español. No hace falta indicar que es un texto traducido. Tú pones la referencia original en el idioma en el que esté y ya está. ¿Alguien se anima? Pues nada, daros las gracias y hasta el año que viene. Gracias.